Bueno. Podemos ir acompañando en la Biblia, ¿no? Sí. Y pregunte mucho, que Daniela Nosotros comenzamos con el capítulo 3 de Salmos. Esta historia se encuentra en 2 de Salmos, va de Samuel, capítulo 15 al 18. Salmos de David huía delante de Absalón, su hijo. ¿Quién era su hijo? O sea, era que él lo quería matar a David. Y dice David: oh Jehová, cuánto han manipulado mis adversarios, muchos son los que levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahí David presenta su situación en Dios. Y los que están en contra de él porque sus amigos son hijos de su hijo, o sea, hijo de David, son los que están en contra de él, sí, son amigos. Para poner un poco en contexto, ¿no? Lo de 2 de Samuel, que habla cuando Absalón se rebela contra su padre, el rey. Y ahí como que vemos que el pueblo se divide y un montón de pueblo se va con Absalón, se une a él y otro pueblo con el rey David. Y ahí el rey David también expone su causa ante Dios, porque él estaba en una situación fea. Una, porque su hijo se levanta contra él, y otra también porque se dio cuenta verdaderamente quién estaba con él y quién no, porque leyendo 2 de Samuel, ahí vemos que los que estaban con David, eran muy cercanos a él, se dieron vuelta y estaban conspirando junto con Absalón para rebelarse. Entonces ahí también imagínense la tristeza y la amargura del rey David. En el versículo 3 dice David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David ahí presenta su confianza en Dios. Y David estaba triste, amargado, porque Absalón lo perseguía. En el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. O sea que Dios, Jehová lo escuchaba desde su alto Dios, alto cielo, él escuchaba sus oraciones. En el versículo 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Ahí David descansaba, dormía tranquilo, con seguridad. ¿Por qué? Porque tenía aliento, consuelo, fortaleza. Porque vamos a poner de ejemplo a nosotros. Nosotros, si tenemos alguna tristeza, alguna angustia, o no dormimos bien, ¿no? Y estamos ahí sin saber qué hacer. Bueno, él dormía con mucha seguridad porque tenía aliento, como decía recién, consuelo y fortaleza. Dice el versículo 6: no temeré a 10 millares de gente. Él decía que no tiene temor de nada, porque muchas veces hay gente que se levanta y empieza a murmurar. Se pusieron en sitio contra él, porque todos los que estaban contra él eran amigos de su hijo. El versículo 7 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Él ahí pide defensa, también pide salvación de sus enemigos. En el versículo 8, la salvación, dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. O sea, David, seguía siendo rey, por eso pedía la salvación y bendición de su pueblo. Y acá es donde termina el capítulo 3. Pero Dios, ¿qué era para David? Era su escudo. Su gloria. ¿Y quién? Levante la cabeza. Bien. Bueno, eso fue lo que
lo que más queríamos resaltar, ¿no? De que sí, a pesar de todo, Dios era ese Dios que iba a defender, el que iba a dar descanso, el que aunque estaba rodeado, el rey David iba a ser su escudo. El escudo cubría todo el cuerpo. Era algo pesado, algo fuerte que cubría todo el cuerpo y así se sentía David, protegido por nuestro Dios. Bueno, seguimos con el capítulo 4, que tiene como subtítulo Oración vespertina de confianza en Dios. Y el capítulo 3, ¿el subtítulo cuál es? Oración hacia Dios. Hacia Dios. Matutina, oración matutina de confianza en Dios. Bueno, así que acá también tenemos algo para nosotros. Por las mañanas, oración. ¿Qué es vespertino? Vespertino es tarde-noche. Más o menos, ahora estamos en el horario vespertino. Dice que es entre las 5 y las 11 de la noche, es el horario vespertino. Más o menos para que lo tengamos, no es bíblico, o sea, está cuando alguien, vieron que a veces se escucha la lotería vespertina, la quiniela, algo así. Bueno, vespertino es tarde, noche, entre las 5 y las 11 de la noche. Bueno, pues hay algo importante también, que el primer salmo que tiene, el título es el original. Eso, perfecto. No, que el capítulo 3 es el primer capítulo que en el original tiene título. Nosotros vamos a ver que en nuestras Biblias todos los capítulos tienen subtítulo. Pero en el original el capítulo 3 es el primero. El original es el papiro que se encontró. El original, antes de que sea traducida la Biblia. Claro. Lo primero que se encontró de Salmos, el capítulo 3, es el primero que tiene un título que es Oración original. Matutina confianza de confianza en Dios. Y también otro dato del capítulo 3 es que es el primer capítulo donde se encuentra la palabra Selah, que la vamos a empezar a ver en casi todos los salmos, creo que lo dice. Y Selah es una expresión musical que significa tiempo, que significa descanso, que significa detente. Entonces vemos que son algunos signos, ¿no? ¿Okay? Eran unos cánticos, alabanzas, canciones, poemas, y tenían música, muchos de estos. Entonces, cuando vemos la palabra Selah, significa descanso. Y el capítulo 4, su subtítulo es Oración vespertina de confianza en Dios, y como aclaración dice, al músico principal sobre Neginot o Neginot, Salmo de David. ¿Qué significa la palabra Neginot? Neginot es una expresión musical que se puede traducir como instrumentos de cuerdas o instrumentos musicales en general. Entonces esta era una aclaración, porque esto es como una canción. Entonces David le daba, miren, escribí esto, se lo daba al músico principal, al director de la orquesta. Esta canción va acompañada de instrumentos de cuerda. Sí, tremendo. Ahí se me paran los pelos. Bueno, entonces la palabra Neginot. Cuando veamos esto significa instrumentos de cuerdas. Y cómo el rey David dirigía también eso, ¿no? Cómo iban a ser cantadas las canciones. Bueno, como el capítulo 3, si ven el capítulo 3, ¿con qué palabra termina? Selah. Bueno, y continúa el capítulo 4. O sea que quiere decir, o sea, los estudiosos dicen que el capítulo 3 es una continuación del capítulo 4, porque si termina en Selah, hay un tiempo, significa que viene otro. Bueno, entonces continuamos con el capítulo 4, que dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Bueno, acá vemos que el rey David apela aquí a tres cosas. Apela a la justicia de Dios, la justicia divina, cuando dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. También apela a su experiencia pasada, cuando dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea que el rey David ya había salido de otras. Imagínense que antes había sido, Saúl lo había querido matar, había pasado un montón de cosas. Seguimos en el contexto de que David está huyendo de Absalón. También otra cosa, apela a la misericordia de Dios cuando dice, ten misericordia de mí
y oye mi oración. Y otra cosa también para contarles es que se dice que acá cuando David estaba huyendo con ese pueblo que lo siguió a él y algunos que lo fueron a alcanzar, ¿se acuerdan que hubo gente que les fue a llevar comida, les fue a llevar agua? Bueno, iban muy tristes que hasta se habían puesto ceniza en la cabeza, iban llorando, David iba llorando y los que lo acompañaban también iban llorando. Entonces imagínense el contexto de este capítulo, el del 3 y del 4. Bueno, y aquí muestra a aquellos que habían decidido rechazar a David como rey e irse con Absalón, y se refiere a ellos como hijos de los hombres. ¿Por qué habla de hijos de los hombres? Y él antes, en el versículo 1, le hablaba a Dios como Dios de mi justicia. Él se sentía un hijo de Dios, un hijo protegido de Dios. Cuando se refiere a los que habían desechado su reinado, se refiere a ellos como hijos de los hombres, porque los mostraba lejos de Dios. Como que habían dejado de ser hijos amparados por Dios para ser simplemente hijos de los hombres. Bueno, y también los exhorta aquí, porque les dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y acá vuelve a decir Selah. Acá se refiere a que aquellos que han dejado a Dios, aquellos que han decidido desechar a Dios, porque si uno rechaza lo que es de Dios, rechaza a Dios, ¿no? Sabemos que el rey David fue elegido por Dios, y esa gente rechazó al rey David, implícitamente había rechazado a Dios. Entonces estaban caminando sin Dios, y cuando uno camina sin Dios, busca lo vano y va a buscar la mentira. ¿Por qué dicen que busca la mentira? Pues si yo no miento, no, pero si vos dejás la verdad, por ende, estás con la mentira. Es como algo, una consecuencia. Si vos dejás de seguir la verdad, vas a buscar la mentira, porque ellos empezaron a confiar en ellos mismos, empezaron a creer en Absalón, que era alguien completamente opuesto a lo que Dios había elegido para el pueblo, y los exhorta el rey David y dice: sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. O sea, que a ustedes no los escogió, porque ustedes no son piadosos, ustedes son impíos, le han dado la espalda a Dios, pero dice: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Se pone en él como ejemplo de que él sí era el escogido y él sí era piadoso. Y también les dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, y confiad en Jehová. Esto también los exhorta a ellos, porque como decía Dani, él seguía siendo el rey, y aún tenía esa carga de reinar al pueblo, aunque este pueblo se había vuelto en contra. Entonces, les da aún hasta un consejo: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. O sea, cuando estén tranquilos, mediten en lo que están haciendo, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová. Y luego, desde el versículo 6, es como que hace un giro, porque acá le estaba hablando a sus enemigos. Les estaba hablando, primero le hablaba a Dios y luego le daba esta exhortación a sus enemigos, pero ahora hace un giro y le empieza a hablar a aquellos que estaban con él, a sus amigos. Entonces les dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Porque acuérdense que sus amigos estaban re tristes también. No era solo David, todos estaban sufriendo todo esto. ¿Quién nos mostrará el bien? Entonces los anima y dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. O sea, hace esta oración a Jehová: que la luz de tu rostro sea sobre nosotros. Y esto lo dice en voz alta para que lo escuchen sus amigos. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y termina el capítulo 8 con este versículo tan conocido que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y acá en esta palabra habla más de algo más que solo dormir, sino que dice: solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea que habla de una vida confiada en el Señor, de que aún pasando todas estas tribulaciones, el Señor, a aquellos que buscan hacer el bien, a aquellos que son piadosos,
les da un perfecto descanso, como también compartíamos en el capítulo 3, y más que un perfecto descanso, una vida bien, una vida en la que podemos vivir, aunque estemos viviendo persecución, maltratos, todo lo malo que nos podamos imaginar, pobreza, enfermedad, el Señor nos da un buen descanso y una vida confiada en la que podemos estar sujetos en Él. Así que bueno, así termina el capítulo 4.